Bueno, vamos a profundizar con respecto del tema de el deseo o la necesidad, mi amigo. ¿Qué es el deseo y qué es la necesidad y cuál es la importancia para entender esta cuestión y tú saber por qué frentes atacar la adicción? La importancia de entender esos dos frentes para combatir la adicción, mi amigo, porque aunque no lo parezca, combatir la adicción no solamente es hacer abstinencia, es entender de que tanto tu cerebro, tu parte de deseo, como tus testículos, y así, o como tu parte genital, o sea, tu necesidad, tiene que ser frentes a atacar estratégicamente, mi amigo, porque tanto nuestro sistema reproductor tiene ciertas reglas para cambiar, como nuestro cerebro tiene ciertas reglas para reformarse. Entendamos, mi amigo, que la adicción está tanto en nuestro cerebro como en nuestro sistema reproductor. Entonces, ahí es esa cuestión, deseo cerebral y lo que es necesidad, lo que tiene que ver con la parte genital. Entonces, expliquemos primero lo que es el deseo, que va ligado a lo que sería siendo cómo está metida la adicción en nuestro cerebro. Tú habrás escuchado seguramente sobre los detonantes, ¿cierto? ¿Cómo se instalan los detonantes? Pues tú, cada vez que ejecutas esta cuestión y eyaculas, mi amigo, viendo no por, sabemos de que ver no por es una carga dopaminérgica bastante fuerte. Tú cada vez que pasas de video en video de escena preferida con más morbo y más morbo, pues eso genera picos de dopamina que lo único que hacen es que en tiempo real, o sea, mientras tú estás ahí viendo la pantalla y viendo, haciéndole clips, abriendo pestañas, en tiempo real, mi amigo, cada chutazo de dopamina, cada clic que tú haces, cada manuelada, cada aceleramiento de tu manuelada, eso es dopamina que se manda a tu cerebro y le dice a tu cerebro de que ese comportamiento es importante, de que ese comportamiento es un comportamiento que se debería almacenar para volverlo a hacer, porque ya te digo, mi amigo, que nuestro cerebro es paleolítico. Nuestro cerebro hace 150.000 años en la sabana africana, lo que nos daba dopamina era algo que nos servía para nuestra supervivencia. Pero actualmente lo que nos da dopamina muchas veces lo que nos quiere es jodernos, arrodillarnos. Entonces, actualmente, una de las cosas que nos quieren joder y arrodillarnos, y que como te lo dije en este video, es parte de un plan maléfico de la Matrix, de los de arriba de la pirámide, para mantener a los hombres débiles. Entonces, tú cada vez que en tiempo real te la jalas y ves visualización no por, vas metiendo la adicción a tu cerebro. Y tú dirás, Jacob, pero ¿cómo hacía nuestro cerebro? ¿Cómo se asocia la adicción a nuestro cerebro? Pues respectivamente a los detonantes. ¿Qué son los detonantes? Son el estado interno, la hora del día, el contexto logístico, el estado emocional, todo ese tipo de cosas que en resumidas cuentas son estos tres tipos de detonantes: contexto, evasión y sexual. Te repito, ese estado, mi amigo, ese estado interno previo, la localización donde tú te encuentras, incluso la hora a la cual te sueles jalar, eso se va instalando. Es como cuando tú te acostumbras a acostarte un ejemplo, a las 9 de la noche. Pues así mismo incluso la adicción tiene un reloj biológico que se ha instalado por medio de la costumbre. Debemos de entender, mi amigo, que la adicción tiene un gran componente de hábito. ¿Hábito por qué? Porque la adicción se enraiza a los detonantes. Y ya te digo que para que un hábito se enraice en tu psicología, lo que tiene que tener es placer, ya sea en el durante o en el después del hábito. Y la adicción al no por cumple perfectamente con estos dos requisitos, que es que obviamente cuando tú estás en plena visualización tienes placer en el durante, y cuando tú terminas el culmen, la eyaculación, sientes un gran pico de placer. O sea, por eso es que esto es bien jodido, porque el componente de hábito de la adicción al no por es un componente bastante intenso, porque no sé cuántas veces tú te has jalado en toda tu vida viendo no por, te pregunto, ¿cuántas veces? Seguramente ha sido más de 1000. Bueno, de pronto, sí, yo creo, en promedio yo creo que más de 1000. Entonces, más de 1000 veces, mi amigo, más de 1000 veces tú has estado metiéndole el hábito. Es como si tú más de 1000 veces has estado meditando y después de meditar te comes un dulce o te tomas una taza de café, respirándola, o sea, sintiéndola. Eso sería, por ejemplo, eso sería el premio a la meditación. Entonces, supongamos que llevas 1000 veces meditando de esa forma. Te pregunto, ¿será que la meditación, será que el hábito de la meditación en este caso estaría integrado a tu piloto automático de tantas veces que lo has hecho? Pues efectivamente, mi amigo, así funcionan los hábitos. En este caso estoy dando el ejemplo que el hábito de la meditación, que por cierto, el hábito de la meditación no es placentero en el durante, lo puedes volver placentero con el tiempo, con ciertas estrategias y toques al final, pero a comparación del no, porque es placentero en el durante y placentero en el después, ya haberlo hecho más de 1000 veces, pues es una cuestión bastante instalada, mi amigo. Y por eso es bastante difícil desasociar el hecho de que tu cerebro, cada vez que te encuentres tú en tus detonantes, el cerebro no dispare el morbo por buscar
píxeles eróticos, porque es eso lo que gatilla en el momento que tu sistema de activación reticular, que es el SAR, o sea, es lo que en piloto automático reconoce las cosas que a tu cerebro inconsciente le importan, y como te dije hace unos minutos, hace 150.000 años la dopamina era una señal para recordar lo que nos servía para nuestra supervivencia. Actualmente la dopamina te hace recordar, actualmente la impronta de la dopamina, o sea, la huella de la dopamina en tu cerebro te hace recordar cosas inútiles, como por ejemplo recordar el vicio, el mal vicio de la pornografía. Cada vez que tú te encuentras en tus detonantes casuales, solo en casa, detonante de contexto, detonante de evasión, estresado, contra el tiempo, ansioso, en incertidumbre, no sabes qué va a pasar, en algún problema, alguna situación personal, ese es detonante de evasión. Detonante de morbo, mi amigo, quizás sueles tener poco contacto femenino y ese día, por lo que sea, mi amigo, te tocó relacionarte con mujeres atractivas y alguna te tocó y pues no estás acostumbrado, entonces te quedaste con la impresión de, uy, el contacto femenino, el morbo, uy, no, alguna de esas chicas tenía un pecho pronunciado, entonces te quedaste con la impresión, mi amigo, dejaste crecer la semilla del morbo en tu mente, que por cierto, como ya los he escuchado en este canal, cada detonante tiene su estrategia de desinstalación. Eso es lo que yo llamo desinstalación de detonantes. En el caso del morbo, la desinstalación del detonante sexual sería aprender a que la semilla del morbo no crezca, mi amigo. Las personas en piloto automático se encadenan en sus pensamientos, llega un pensamiento lujurioso y en vez de dar conciencia y eliminarlo, aunque eliminar no sería la palabra correcta, sino redirigirlo al punto de reemplazarlo hasta que prácticamente pareciera que lo eliminas, porque en realidad pues ya no estás pensando en eso. Llegar a hacer eso, mi amigo, es un proceso. Y esto es algo que te hablé en este video, donde te hablé de que más vale pronto cómo controlar tus pensamientos sexuales, más vale atacar los pensamientos sexuales apenas surgen, mi amigo, que no dejarlos crecer en tu mente y ahí sí tratar de evitar de recaer a última hora, que eso es lo que suele hacer la mayoría, tratar de evitar de recaer a última hora ya cuando no pueden casi ya y ya están buscando píxeles y no quieren recaer y se ponen a comentar en grupos de WhatsApp, muchachos, ¿qué hago? Estoy a punto de recaer. Mi amigo, con respecto a las adicciones, mi amigo, más en este caso de la adicción al no por, hay que prevenir antes de curar y prevenir de manera estratégica, no prevenir de manera escapatoria, porque si tú escapas de la adicción, ya te digo que, como te dije en el anterior video, nada se elimina de nuestro cerebro, estamos hablando del deseo, nada se elimina de nuestro cerebro, todo se reemplaza. Si tú te apartas de tus detonantes, que es donde está enganchada la adicción, por habituación, por dopamina, si tú te apartas de tus detonantes, por ejemplo, colocándote bloqueadores, yéndote a un lugar donde no hay tantas mujeres o incluso desinstalando redes sociales, todo ese tipo de cosas que parecieran ser buenos consejos para evitar recaer, son malos consejos para salir de la adicción. Son malos consejos porque no funcionan, dan abstinencia, pero la abstinencia sin estrategias, solo con evasión, no da sanación. Me salió hasta la rima. Entonces, eso con respecto al deseo, mi amigo, es lo típico que tú incluso cuando acabas de recaer ayer, hoy tengas ganas de nuevo de recaer. No tiene sentido. No tiene sentido que si ayer recaíste, hoy tengas ganas de recaer de nuevo. ¿Por qué? Pues ahí es cuando estás queriendo recaer al 100% desde el deseo. ¿Por qué? Porque tus huevos, si ayer se vaciaron, si ayer pues los vaciaste en parte, hoy no tendrías que tener la necesidad de pensar en sexo, pero estás pensando en sexo no porque tengas necesidad testicular de pues que tengas el vaso un poco lleno, me refiero allá abajo, si no estás pensando en sexo o en píxeles eróticos, es porque estás en tus detonantes, mi amigo, y el estar dentro de tus detonantes te dispara el deseo. Entonces quiero que asocies deseo con igual a detonantes. Entonces, una vez entendido que el deseo va relacionado a los detonantes y que eso poco o nada a veces tiene que ver con nuestra necesidad, con nuestra retención, ahora vámonos allá abajo, mi amigo, vámonos con la necesidad. La necesidad, como te lo dije en el video anterior, te hablé de lo que tiene que ver con el NoFap de consistencia y la parte básica inicial del NoFap de consistencia, que es autoconocer lo que sería siendo tu zona cómoda, tu zona flujo y tu zona pánico. ¿Qué es tu zona cómoda? El umbral donde tu cuerpo, métete esto a la cabeza, donde tu cuerpo se le es fácil sostener su carga seminal, ¿vale? O sea, pregúntate cuándo más o menos, en qué umbral, cuál es el gap de días para tu cuerpo que tú puedas sostener tu carga seminal con relativa facilidad, ¿vale? Y cuando empiezas a sentir que ya te empieza a costar cargar con tu semen en tus huevos, aquí siendo literal y explícito, cuando te empieza a costar que tú sientes que están pesados ya, así que tú que te empiezas a como incomodar de tu misma carga seminal, es porque empezaste a tocar la zona flujo, mi amigo. Esa zona flujo es la zona del crecimiento, es la zona del Kaizen,
es la zona donde tú deberías estar toda tu vida en todas las áreas de la vida. Porque esto aplica lo de la zona cómoda, flujo y pánico, esto aplica a todo lo de la vida, tenemos que mantenernos en zona flujo. Entonces, a eso va con respecto a la necesidad. Cuando tú empiezas a tocar tu zona flujo, empiezas a tener necesidad. Cuando tus testículos empiezan a dificultársele, o más bien tu cuerpo le empieza a dificultar tener la carga que tiene en tus testículos, es porque ya empezaste a tocar el umbral de sentir necesidad, de sentir que, te recuerdo, mi amigo, si se te ha olvidado de pronto, la excitación es un instinto, la excitación en tener ganas de tener sexo, en tener ganas de hacer esto para meterle un hijo a una mujer dentro de su útero, que por cierto, esa es la lógica evolutiva de toda esta cuestión, por eso nos dan ganas las mujeres porque queremos meterle un hijo dentro de ese útero, aquí siendo explícito, pero en piloto automático y de manera instintiva no pensamos en nada de úteros ni nada de eso, ni lo que conlleva tener un niño, claro está, pero como te puedes dar cuenta, mi amigo, eso es un instinto. Es un instinto, y si es un instinto, es una necesidad, ciertamente necesidad que pues, así como tú no puedes pasar toda la vida sin comer, pues así mismo, bueno, de pronto sí tú puedes pasar toda la vida sin sexo, pero necesitas hacer que la energía fluya, y ahí me engancho al tema de lo que sería siendo metabolismo de producción, aquí está, y metabolismo de reconsumo, que es un tema bastante profundo, que lo hablé en profundidad en este video, mi amigo, que por cierto te lo voy a dejar al final. Este video hablo en profundidad de esos dos metabolismos sexuales y que son importantísimos de entender a la hora de entender tu deseo, porque es en base a cómo te encuentras en esos dos metabolismos sexuales de que vas a saber cómo estás en necesidad, cuál es tu umbral de necesidad. Obviamente, pues no necesitas en teoría entender esto porque pues tú puedes más o menos intuir en base a tu conocimiento calculando y haciendo pruebas. Entonces, mutador, ya entendiendo que el deseo es mental y va enganchado a los detonantes y que la necesidad es fisiológica y va enganchada a tu llenar testicular, a tu capacidad de sostener y transmutar esa energía, me refiero a tu carga seminal, si es capaz tu cuerpo de reabsorber la misma cantidad de semen que al mismo tiempo se está produciendo, porque tú no paras de generar semen, mi amigo. Y dependiendo de tu alimentación y de cómo está tu metabolismo de producción, que como te digo, ahorita te dejo al final este video. Y si tus metabolismos están sincronizados de la manera más eficiente, ya te digo que literalmente tu necesidad se elimina. Tu sistema reproductor, o sea, la parte de tus genitales, tus testículos, va a ser un sistema tan optimizado que en tiempo real constantemente va a estar reconsumiéndose lo mismo que se utiliza y se vuelve en una fábrica que lo único que hace es llenarte de vitalidad, mi amigo. Que ese es el objetivo, llegar a un punto donde no tengas la necesidad de eyacular, que tu sistema reproductor sea autosuficiente, tanto en la producción como en el reconsumo, para que tú no tengas que tener que estar pensando constantemente en el fastidio de carga que tienes en tu parte genital, en medio de tus piernas, y que esa carga inevitablemente te haga pensar en sexo. Y ya para concluir, mutador, debemos de entender, estos son dos caras de la misma moneda. En el 100% de las veces siempre va a haber un componente de necesidad y siempre va a haber un componente de deseo. Así sea la necesidad del 1%, un ejemplo, que hayas eyaculado un montón de veces y al día siguiente o a las horas siguientes quieras volver a eyacular. Ya te digo que así sea un 1% de necesidad tienes allá abajo por tu creación de esperma. Entonces, esta cuestión, mi amigo, la necesidad y el deseo es algo que tú debes de ejercicio de autoconocimiento después de la recaída. Cuando recaigas, mi amigo, documenta en tu libreta de reglas NoFap de consistencia. Esto lo hablo normalmente en sesiones personalizadas, pero bueno, te lo voy a regalar aquí porque hasta al final. Cuando termines de recaer, obviamente no te invito a que recaigas, tú simplemente haz tus NoFaps como lo estés haciendo, ya sea NoFap de consistencia o ya sea NoFap tradicional, haz NoFap, simplemente haz NoFap. Pero una vez recaigas, mi amigo, analiza tu recaída y pregúntate, ¿qué porcentaje de mi recaída fue deseo y qué porcentaje de mi recaída fue necesidad? Y eso lo que va a hacer, mi amigo, es darte cuenta de que muchas veces no recaes porque tu carga seminal sea insostenible, sino recaes es porque estás simplemente débil ante tus detonantes. Y esto cambia totalmente la estrategia, mi amigo, porque ya después tú en tiempo real, antes de que tú vayas a recaer, o sea, antes de recaer, tú ya vas a delimitar y preguntarte, uy, ¿cómo estoy de necesidad y cómo estoy de deseo? Y ya te digo que hay prácticas tanto para eliminar el deseo como para eliminar la necesidad. Prácticas que son antesala, o sea, son para prevenir recaídas. Entonces, acuérdate,
de que el deseo va ligado a tu psicología, a los detonantes, tu necesidad, a tu carga seminal, a tus testículos literalmente, a cómo sos capaz de sostener y reconsumir y transmutar, en otras palabras, esa sustancia tan valiosa para nuestro cuerpo que es el semen. Haz el ejercicio que después de recaer, pregúntate qué porcentaje fue deseo y qué porcentaje de necesidad. La mayoría de las veces, mi amigo, cuando sos adicto, el 80% de las veces vas a recaer más que todo con deseo, porque la adicción está mayoritariamente en el deseo. Y obviamente la adicción, pues por tanta mala masturbación y por tanta frecuencia eyaculatoria, pues también la adicción se bajó de tu parte genital, pero inició aquí, mi amigo. Así que aquí hay un trabajo un poco más profundo que hacer que acá. Y para solucionar este de acá, o sea, para solucionar la necesidad, tienes el video anterior y te dije que te iba a dejar el video sobre metabolismos, es este. Así que chécatelo. Mutadores, nos estamos hablando, videos como estos no existen. Dame like, mi amigo, dame like porque, como te digo, videos como estos no existen y me motiva a seguir creando contenido para gente inteligente, para mutadores conscientes. Porque ya te digo que si tú entiendes esta adicción, mi amigo, es porque tú eres inteligente, porque esta adicción no es fácil de entenderla. Así que nos estamos hablando.